Bien, continuando con la primera sesión, ahora vamos a tocar otro concepto importante. Vamos a describir qué cosa es un proyecto. Seguramente ustedes han escuchado o utilizan mucho la palabra proyectos. Sin embargo, es importante saber exactamente qué es un proyecto para el estándar. Una vez que ustedes ya se involucran con el estándar, parte del vocabulario común o del de hablar un solo idioma es que todos sepamos qué cosa es un proyecto para el estándar. Eso es lo importante. Bien, entonces vamos a empezar. Un proyecto para el estándar es un esfuerzo temporal. Temporal se refiere a tiempo, es decir, no es continuo, es decir, debe tener un fin. Si tiene un fin, también debe haber tenido una fecha de inicio. A eso se refiere con temporal, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Bien, acá seguramente algunos están familiarizados con qué cosa es un producto, qué cosa es un servicio o qué cosa es un resultado, ¿no? En esta parte sí yo me tomo un poco el tiempo para que justamente quede claro, ¿no? Cuando ustedes inician un proyecto, al final hay una salida importante. La salida importante no necesariamente es uno de ellos, ¿no? Un producto, servicio o un resultado, ¿no? Si su proyecto es la de construir un celular, una nueva versión de celular, pues al final del proyecto ustedes deben tener el producto del celular. Este producto puede ir acompañado de otras cosas, especificaciones técnicas como documentos, manuales de usuario. Si estamos hablando de gestión, también los reportes de estado de cada uno de los periodos en que se llevaron a cabo el proyecto, por fases incluso, con indicadores de cómo les fue, si tuvieron problemas, si se dispararon algunos riesgos o no, ¿ok? Producto debería quedar claro, ¿no? Es algo tangible. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir un edificio de 3 o 4 pisos, pues al final debemos tener el edificio como un producto. Y ahora ese producto obviamente podría tener documentación técnica, detalle técnico que acompaña al producto. Es decir, no solamente es el producto principal, sino productos relacionados, ¿ok? Y ahora viene el tema de servicio. El servicio es lo intangible. Por ejemplo, lo que ustedes ahorita están recibiendo es una capacitación a través de un curso que es un intangible, pero que va acompañado de ciertos productos, como por ejemplo los exámenes, los controles de lectura, los PPTs. Si se los entregan en físico, pues lo pueden palpar. Si se entregan en electrónico, igual lo van a tener almacenados. Sin embargo, lo más importante es el servicio, más que el material que les puedan entregar. Por tanto, acá podemos decir que un proyecto puede tener servicios y productos relacionados, pero siempre va a haber algo que es principal. En el caso del edificio o de la casa, es el producto, es lo principal, y no el servicio. En el caso de la capacitación, este curso, lo más importante es el servicio, o los productos relacionados pasarían en segundo plano. Más importante es el servicio de capacitación. Sin embargo, hay otros proyectos que son distintos. Imagínense que este sea el curso de preparación para la certificación PMP o Project Manager Professional. ¿Cuál sería lo más importante ahí? ¿El material que se le brinda, el servicio de la capacitación o el hecho de que ustedes cuando den su examen aprueben? Es decir, sería el resultado ya. Pues de hecho ahí más valorado es el resultado, ¿no? Pues dependiendo del proyecto yo valoro más el producto, mayor más el servicio o el resultado, ¿ok? Si ustedes inician un proyecto temporal de unos 3 meses, digamos, para bajar de peso, ¿cuál sería lo más valorado ahí? Todas las máquinas que lo tengan durante el proyecto, las máquinas para que ustedes ejerciten, el servicio de repente, el sauna, el instructor que les orienta, la música que les puedan poner, las bebidas hidratantes. ¿Eso sería más importante o valorarían ustedes más importante el bajar de peso? Concretamente ahí el bajar de peso es más valioso que el servicio y el producto mismo. Entonces hagamos la diferencia. Si ustedes, por ejemplo, van a iniciar un proyecto social para reducir la desnutrición crónica infantil en niños de 0 a 3 años, pues no importa que les den los mejores nutrientes, que a los padres los capaciten de la mejor manera, de nada sirve eso si no obtienen el resultado, ¿no? Que es reducir la desnutrición en ciertos niveles, ¿ok? Entonces en ese caso también es más valorado
dado el resultado. Lo mismo va a ocurrir cuando ustedes se metan o se inscriban a un curso de taller de preparación para el examen PMP. Más valorado sería al final el resultado de que ustedes ingresen o aprueben el examen. ¿De acuerdo? Entonces ya hicimos la diferencia ahí entre producto, servicio y resultado. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definido, sobre todo. Ahora, ¿por qué fracasan los proyectos? Probablemente porque no empiezan a tiempo, y si no empiezan a tiempo, tampoco van a terminar a tiempo. Y si tratan de terminar a tiempo, probablemente consuma mayor recursos, así que impacta en el costo. ¿Okay? Cuando veamos la triple restricción, ahí vamos a ver que hay mucha dependencia entre uno y otro. Entonces, la naturaleza temporal se refiere a que un proyecto debe tener una fecha de inicio y también un final. Si no, no es proyecto, es una operación, quizás si no tiene final. Pero todo proyecto debe tener un fin para poder alcanzar el objetivo, sobre todo. Al final se alcanzan cuando se logran los objetivos del proyecto, ¿no? Cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o simplemente no pueden ser cumplidos. También, ¿no? Eso ocurre. Al final del proyecto se pueden cumplir los objetivos o de repente determinamos que los objetivos no se cumplirán, no es posible completar el proyecto, hacemos la evaluación y también podemos cerrar el proyecto ahí. O de repente cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Hubo un caso real que, teníamos que instalar unos sistemas de alarmas en unas oficinas de una empresa minera, y resulta que el proyecto iba a durar 2 años, un proyecto de mantenimiento correctivo de todos los sensores, sistemas de alarmas. Sin embargo, más o menos antes de finalizar el año hubo un recorte presupuestal y algunas de las instalaciones tuvieron que ser desocupadas, así que sencillamente ya no existía la necesidad de darle mantenimiento, así que nos recortaron el alcance y tuvimos que cerrar el proyecto antes del año. Entonces, cuando ya no existe la necesidad, también se puede completar un proyecto. Hacemos un control de cambio del cronograma y pasamos a los procesos de cierre, pero en todo caso sigue siendo temporal, ¿no? Porque inicialmente había una fecha de fin de 2 años y se redujo a 1 año. Sigue siendo temporal. Asimismo, se pueden poner fin a un proyecto si el cliente desea terminar el proyecto simplemente. Nos dan la orden, nos dicen, ok, hasta acá nomás llegamos, sus razones obviamente tendrán, entonces simplemente tenemos que iniciar los procesos de cierre, disponer de la documentación de manera adecuada y cerrar el proyecto. Bien, otros aspectos a considerar. Nos dice que sea temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto sea corta, ¿no? Un proyecto puede ser temporal, así dure 5 años, 4 años, 10 años o 1 mes. El hecho de ser temporal no significa que sea corto el tiempo, simplemente que tenga una fecha de inicio y una fecha de fin. En general, esta cualidad de temporalidad no se aplica al producto. Claro, servicio o resultado creado para el proyecto. La mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por supuesto que sí, cuando uno construye una casa, el proyecto puede durar 8 meses, pero la casa, generalmente el ciclo de vida del producto es más grande, porque ahí la casa podría durar hasta 20, 30 o 40 años. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de temporalidad no aplica al producto. Generalmente uno ejecuta un proyecto sabiendo que el resultado del proyecto puede durar mucho más en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, las grandes obras civiles, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, los edificios acá en el centro empresarial de San Isidro tienen muchos años de vida, ¿okay? La temporalidad no aplica al producto, servicio, resultado una vez que finalice el proyecto. Los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales susceptibles de perdurar muchos más que los propios proyectos. Acá sí debemos tener cuidado, sobre todo en proyectos que sepamos que pueden impactar de manera sobre todo negativa, ¿no? En el medio ambiente o en la sociedad. Las empresas mineras muchos sufren estos aspectos, aunque no es muy cierto el hecho de que hay impactos ambientales. Sin embargo, hay unos condicionantes como la desinformación, existen a veces temas políticos, un poco hay manipulación de la población para tratar de perjudicar a algunas empresas. Entonces hay otros factores en realidad, ¿no? Sin embargo, los proyectos sí, pues impactan de manera social, económica y ambiental incluso. Bien, acá tenemos un ejemplo. Lo que nos dice: un proyecto para construir un monumento nacional creará un resultado que se espere perdure durante siglos, ¿no? De hecho que sí, el proyecto puede demorar 2-3 años, pero el resultado, el monumento, de hecho que dura muchísimo tiempo más.
Bien, ahora vamos a ver el concepto de único. Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. No hay proyecto que sea igual que otro. Por eso que su naturaleza es único. Por ejemplo, si hay una empresa que construye casas y los modelos son iguales, pues nadie va a construir una casa sobre la misma casa. Entonces ahí tenemos ya la particularidad que es único, porque el lugar va a ser otro. Incluso el tiempo. Yo no puedo construir la misma casa en el mismo momento. Tendría que esperar construir una para construir la otra. Entonces, igual, el resultado siempre va a ser único. El resultado del proyecto puede ser tangible o intangible, ¿no? Acá también lo menciona, el ser resultado o servicio generalmente es intangible y el producto es tangible. Puede haber elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto. Esta repetición no altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Repetitiva se refiere a que podría considerarse una operación, sin embargo no es una operación. Por ejemplo, cuando yo elaboro reportes de estado todas las semanas, el resultado de elaborar los reportes de estado del proyecto es de manera semanal y es repetitivo, pero esto no tiene nada que ver con la naturaleza de que el proyecto genere resultados repetitivos como una operación. El resultado del proyecto siempre va a ser único. ¿Que hay actividades que se repiten? Sí, pero eso no implica que no sea un proyecto, simplemente que es una característica propia del proyecto. Por ejemplo, los edificios de oficina se pueden construir con materiales idénticos o similares por el mismo equipo o por equipos diferentes. De hecho que sí, ¿no? Sin embargo, cada proyecto de construcción es único, posee una localización diferente, un diseño diferente, circunstancias y situaciones diferentes, y de hecho tienen diferentes interesados. Si yo construyo una casa para un dueño y la otra casa no necesariamente va a ser para ese mismo dueño, puede ser otro, ¿no? Entonces ahí hay la diferencia de que los interesados son distintos también. A eso se refiere cuando un proyecto es único, temporal, en este caso también único. Bien, entonces acá tenemos una pirámide donde un poco vamos a hablar qué es un proyecto, ¿no? Habíamos hablado de temporal, que es en la parte superior, se refiere a que un inicio y un final definidos. Producto, servicio, resultado único es la otra característica. Bien, y acá se suma un nuevo factor, ¿no? Que es la elaboración gradual. Y bien, hay algunos proyectos que no se planifican de manera definitiva, sobre todo en proyectos de investigación, que se van planificando de forma gradual. Gradual quiere decir que conforme voy obteniendo información, voy estimando cuánto más me va a costar terminar ciertas actividades o paquetes de trabajo del proyecto. Por ejemplo, un proyecto de investigación científica donde necesitamos hallar la cura de determinada enfermedad o patología, pues en principio no tiene fecha de fin, porque conforme vayamos haciendo la investigación, los ensayos clínicos, con esa información podemos planificar las fases siguientes. Sin embargo, todavía no tengo la fecha de fin. Va a llegar un momento en que sí lo voy a tener, y a eso se refiere con elaboración gradual. Es otra particularidad de algunos proyectos, no todos, por supuesto, no todos. Los proyectos que generalmente acá en Perú nosotros gestionamos sí tienen una fecha de fin, pero en proyectos de exploraciones mineras también, por ejemplo, se pueden elaborar de manera gradual, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de exploración minera, yo de repente no tengo información acerca del suelo. Para poder definir cuándo acabo, primero necesito hacer un estudio de suelo, ¿no? Conforme voy ejecutando el proyecto y voy teniendo información del suelo, es que puedo definir si necesito dinamita, por ejemplo, o solo maquinaria. Entonces voy elaborando el proyecto de manera gradual. Sin embargo, todavía es temporal, porque en algún momento va a tener que finalizar todo el trabajo de la exploración. Bien, y ya hemos visto que es un proyecto, algunas características como por ejemplo temporal, resultado único, y a este le hemos sumado elaboración gradual. Nos vemos más adelante, vamos a seguir avanzando en esta primera sesión.